las operaciones militares del gobierno del presidente Trump, de su departamento de guerra, como lo ha rebautizado el gobierno del presidente Trump, contra lanchas sospechosas de transportar drogas. El presidente Trump ha hablado de cocaína, pero también de fentanilo y de otras drogas, algunas de ellas me parece que indeterminadas. También de las sanciones que incluyen al presidente de Colombia, las Se sanciones. trata solamente de, no sé, frenar cargamentos de sustancias que se dirigen hacia Estados Unidos supuestamente, sino de enviar mensajes políticos y de control territorial, incluso en la región, un poco en el sentido de lo que estaban mencionando ustedes también. La guerra contra las drogas y la política antinarcóticos tiene mucho de performance, ¿no? De una cosa muy visual, muy fácil de entender, en donde los ciudadanos piensan que se está haciendo algo, independientemente de eso funciona. Y eso políticamente es súper relevante, porque a mí me parece que el tema de las lanchas es súper Sí, fácil y de de vender. entender, muy difícil de digerir. Trump es un maestro de la economía de la atención. O sea, él sabe cómo poner sobre la mesa, sobre la agenda pública, temas que le conviene en las elecciones. Hola a todos y a todas, bienvenidos a En las Drogas. Hoy en este episodio vamos a entrar en un asunto muy coyuntural que está mucho en la agenda noticiosa de los días, no solamente en Colombia, sino también en general en América Latina e incluso en los Estados Unidos. Las operaciones militares del gobierno del presidente Trump, de su departamento de guerra, como lo ha rebautizado el gobierno del presidente Trump, contra lanchas sospechosas de transportar drogas. El presidente Trump ha hablado de cocaína, pero también de fentanilo y de otras drogas, algunas de ellas me parece que indeterminadas. También de las sanciones que incluyen al presidente de Colombia, las sanciones en la lista Clinton, Venezuela acusando una violación permanente de la soberanía, aunque Estados Unidos dice que todos los ataques, que ya son varios, con más de 75 muertos, han ocurrido en aguas internacionales. Y un clima político en Washington que parece atravesarlo todo. Por supuesto, también el clima político de lo que está ocurriendo en Colombia. Hoy, más que polemizar, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Quiero saludar primero, como siempre, a Paula Aguirre, directora de Elementa. Hola, Paula. Hola Jorge, Juan, Michael, qué bueno verles y qué bueno tenerte acá, Michael. Y Juan Carlos Garzón, que también, como siempre, nos está acompañando. ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué hubo? Qué bueno que Michael esté por aquí y bueno, arranquemos. Y Michael, como decían Paula y Juan Carlos, es Michael Weintraub. Él es profesor de la Universidad de los Andes y dirige el CECET, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas. Lleva años analizando, investigando cómo funciona el crimen organizado. Ha escrito textos, uno recientemente en 070, en la revista y el portal de la Universidad de los Andes, sobre estos asuntos de las lanchas, un ensayo de opinión que vamos a comentar. Y pues obviamente es una persona que entiende mucho de políticas de drogas, particularmente en América Latina. Hola Michael, qué gusto tenerlo acá. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Qué rico estar acá. Bueno, Michael, antes de que entremos en materia, yo quiero preguntarle a Paula que nos resuma como en una especie de mapa qué es lo que ha pasado en estos últimos meses, porque los primeros ataques con lanchas ya pasaron hace probablemente más de un mes y han seguido sucediéndose como con alguna frecuencia, hay dos o tres a la semana. Hagamos un mapa, Paula, de lo que ha ocurrido. Claro que sí, te hago mejor una línea del tiempo Eso, rápida perfecto. de lo que ha pasado. Empecemos pues primero las operaciones marítimas. Estados Unidos empezó a interceptar y a destruir lanchas rápidas en el Caribe y también en el Pacífico. Se hicieron virales los videos, helicópteros disparando los motores, embarcaciones que explotan en segundos y todo esto ocurriendo en operativos muy cortos. Después mencionemos el lenguaje, porque en los comunicados oficiales se habla de enfrentamientos con organizaciones criminales transnacionales. Y esto llama bastante la atención porque no es el lenguaje típico en políticas de drogas. Después vienen las sanciones. Washington anuncia medidas financieras que incluso incluyen al presidente de Colombia y esto de inmediato revive la memoria de la vieja lista Clinton. Ujú. Y sigue la respuesta de Colombia. El gobierno llama a consultas a su embajador en Washington, que es una señal diplomática fuerte, es un mensaje importante. Y por último, entra en la línea del tiempo Venezuela,
porque algunas de las operaciones fueron cerca de zonas marítimas que Caracas considera suyas y Maduro acusa a Estados Unidos de violar su soberanía. Así que, en términos muy rápidos, este es más o menos el rompecabezas que tenemos en este momento. Claro, y empieza a moverse este asunto, incluso en las últimas horas, cuando estamos grabando este episodio de En las Drogas, ha ocurrido que hace unas pocas horas se reveló una especie como de portada de inteligencia artificial diseñada al parecer por el equipo del senador republicano Bernie Moreno, que mostraba al presidente Trump el presidente Trump en la Casa Blanca lo tenía uno de sus asesores, al presidente Maduro, vestido de naranja con los trajes típicos de las personas que están presas en Estados Unidos, y al presidente Petro. Por supuesto es una imagen con inteligencia artificial y otra vez ha vuelto a hablarse de crisis diplomática, pero me parece que con eso, hasta ese punto, abrimos esta conversación. Michael, arranquemos por lo más visible. ¿Cómo entender estas operaciones marítimas? Si se pueden entender desde lo que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos, o cómo más podrían interpretarse, ¿qué es lo que buscan? Sí, mil gracias de nuevo por la invitación. ¿Cómo podemos entender esos bombardeos, esos ataques contra lanchas en el Caribe del Pacífico? Primero hay que decir que la forma en que se ha justificado estas acciones tiene que ver con un problema de salud pública en Estados Unidos, sobredosis por drogas en Estados Unidos. Si pongamos eso en contexto, más o menos en 2023, en Estados Unidos pues experimentó más o menos 110,000 muertos por sobredosis, ¿no? Más o menos el 30% de esos tenía que ver con estimulantes, ¿no? Estimulantes, entre esa categoría incluye la cocaína, pero no es exclusiva la cocaína. Es decir, que la gran mayoría de sobredosis, temas de salud pública, de consumo de sustancias problemáticos, en Estados Unidos no tiene que ver con cocaína, ¿no? Entonces, de entrada, cuando pensamos en como el problema de drogas que tenemos en Estados Unidos, yo debería decir que yo soy gringo, entonces cuando yo hablo de nosotros, a veces hablo como colombiano y a veces hablo como gringo. Pero en Estados Unidos, entonces, 110,000 sobredosis, una minoría por cocaína. Entonces, digamos, los ataques sobre las lanchas, pues me parece que no afecta de forma contundente al problema que tenemos de sobredosis en Estados Unidos. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿No? Yo creo que hay por lo menos dos formas de entender esto. Uno es inherencia en los asuntos internos, tanto en Colombia como en Venezuela, principalmente para influenciar como el resultado de las elecciones en Colombia en 2026, intentando mostrar algunas audiencias en Colombia que el presidente Gustavo Petro está alineado de alguna forma con el narcotráfico, y esto manda señales a los votantes aquí en Colombia, y pues lógicamente también tiene algunos fines para la política interna gringa, para poder mostrar Trump como fuerte en la lucha contra el narcotráfico, y parte de su discurso populista, punitivista, pues lógicamente tiene que ver con una posición fuerte frente a las amenazas que provienen de otras partes del mundo. Entonces yo creo que hay como unos componentes de injerencia en asuntos por fuera, pero también lógicamente pues manda unas señales a los votantes en Estados Unidos también. Y se me perdió como una cosa que lógicamente forzar la mano de Maduro, ¿no? O sea, sí, de forma creíble amenazar al régimen de Nicolás Maduro con la posibilidad de derrocar el gobierno cuando se desplieguen 10,000 tropas de Estados Unidos al lado de Venezuela. Eso es una señal creíble de que se podría atacar como el corazón del régimen. Y hay una amenaza pues no tan implícita ahí de que el régimen se pueda acabar. Michael, antes de que Juan intervenga y Paula también, yo quiero que, a propósito de lo que puede pasar en la política interna de los Estados Unidos y la forma como el presidente Trump ha mostrado esto ante el mundo y ante sus votantes, que oigamos parte de lo que él ha dicho. El presidente Trump ha dicho múltiples cosas, ha dejado en el aire la posibilidad de atacar incluso por tierra a Venezuela. Luego, cuando el periodista se lo pregunta de nuevo, él dice: yo eso no se lo voy a contestar, pero es una posibilidad. Y todos sabemos que el secretario de Estado, Marco Rubio, pues es una persona de una línea dura, hawkish, que dirían en Estados Unidos, sobre el asunto de Venezuela y de Cuba. Pero esto es un fragmento de lo que dice el presidente Trump que me parece que resume bien lo que él trata de decir en público.
Under the Trump administration, we're finally treating the cartels as the core national security threat that they really are. The cartels are waging war on America, and just as I promised in the campaign, we're waging war on them like they've never seen before. All you have to do is turn on your television and you'll see what's happening to them. Past administrations have tried to mitigate this threat, and our objective is to eliminate it. We're not mitigating, we're eliminating, we're getting them out. The bad ones we're putting in prison. We hate to do that because that means we're stuck with them for 50 years or more. In recent weeks, our Homeland Security Task Force has seized more than 70 tons of deadly narcotics, along with more than 1,000 illegal guns. And that's just recently. This is already the most successful anti-cartel and anti-gang operation in American history. And it's just getting started. But we're going to not stop until the threat has been fully and completely eradicated. Bueno, me parece, Juan, que el presidente Trump ahí menciona varios asuntos, como digo. De eso que dice Juan, ¿qué podemos mencionar, aparte de la idea recurrente de que esto es una manera de luchar contra las drogas? Bueno, lo primero es que en esa locución se deja claro que los carteles pasan a ser un asunto de seguridad nacional, es un enemigo que se apela a otros medios o se va a apelar a otros medios para combatirlos y que el objetivo ya no es mitigar, como dice Trump que hacía en otras administraciones, sino eliminar. Y creo que eso tiene pues varias implicaciones porque pues para la audiencia o quienes nos ven, en realidad las operaciones en el Caribe y en el Pacífico han sido realizadas por años, ¿no? Las operaciones de interdicción. Eso ha sido una de las principales herramientas y el objetivo hasta ahora era evitar que la droga llegara a Estados Unidos. Ahora, para quienes seguimos estos temas, la verdad la pregunta ha sido ¿y qué tiene esto de distinto? Es decir, ¿por qué esta operación se diferencia de otras operaciones? Y visualmente ha sido muy obvio la desproporcionalidad en términos de lo que se está haciendo. Es decir, antes se podían interceptar embarcaciones, submarinos, ¿no? Incluso hay muchas historias a lo largo de las costas centroamericanas de cargamentos que llegaban flotando a las costas, ¿no? Producto de esas operaciones. Ahora, creo que una cuestión importante es que al declarar a los carteles como un asunto de seguridad nacional, casi que una cosa existencial, se empiezan a abrir la puerta para justificar el uso de otros medios. Y en ese sentido, pues el uso de las fuerzas militares para interceptar es una cosa que realmente tiene pocos antecedentes, ¿no? Para ubicar. Entonces, creo que el lenguaje abre la puerta a unas herramientas. Esas herramientas abren la puerta a una intervención desproporcional y eso obviamente genera un montón de preguntas sobre lo que se está haciendo. Michael, pero usted mencionaba, y pues es evidente también, pero me parece que es importante que usted tiene pues las dos nacionalidades. Usted es estadounidense y además también es colombiano. ¿Esto le sorprendió que el presidente Trump empezara a tomar estas medidas un poco extremas o extremas del todo con estos bombardeos y con esta justificación, o es más o menos lo que se esperaba? Yo ya me dejé como de sorprender con las cosas que hace el gobierno de Estados Unidos durante la época de Trump. No, pero yo creo que hay que hablar desde una perspectiva un poco más histórica. Ustedes seguramente saben que cuando se declara la guerra, mejor dicho, un presidente no debería utilizar la fuerza militar sin una declaración conjunta entre las dos cámaras del Congreso. Eso no ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno sabe de que ha habido una expansión progresiva del poder ejecutivo en Estados Unidos para el uso de la fuerza militar, ¿sí? Un ejemplo, pues hay varios ejemplos que podemos mencionar. Pues este año, precisamente el ataque contra las fuerzas, contra el programa nuclear de Irán, por ejemplo, es un ejemplo en que no hubo notificación al Congreso, no hubo autorización por parte del Congreso, y el Congreso de forma progresiva ha abdicado, como ha dejado
al Ejecutivo un montón de poderes que la Constitución misma no le concede. Entonces, por un lado, con esa expansión que vimos de forma más muscular, digamos, durante la presidencia de George W. Bush, de poder meterse donde quiera, básicamente, no me sorprende que hubiera como esa expansión progresiva. Además, en un momento tan polarizado en Estados Unidos que el Partido Republicano se ha vuelto, como decimos en inglés, como un rubber stamp, o sea, como simplemente dar el sello de calidad a cualquier decisión que toma el presidente en este momento. Entonces, no estoy necesariamente sorprendido. Lo que me ha sorprendido algo es que hay personas que por razones políticas en Colombia y en el resto de América Latina ha aplaudido este tipo de políticas, ¿no? O sea, yo creo que como colombiano ahora hablo, deberíamos ser unificados en decir que no está bien que nos bombardeen. Yo creo que es una vaina muy básica, ¿no? Que uno podría estar en desacuerdo con Petro y la forma que ha manejado la política de drogas es totalmente, está bien, pero yo creo que un punto común básico es que Sí. no nos deberían bombardear. Sí, No sé sí, si pero eso. además, Michael, en el artículo que yo mencionaba de 070 que escribiste recientemente sobre este asunto de los bombardeos, lo pones de manera muy gráfica. No solamente hay un problema moral con este asunto y de leyes, sino que también parece ser impráctico. Creo que el ejemplo que pones es que esto es como tratar de atajar un tsunami con las manos. Quisiera que elaboraras un poco esa idea, si esto va a tener algún efecto en reducir la demanda o la oferta, o en tu opinión informada, no va a servir de mucho. Colombia produce más o menos el 70% de la cocaína a nivel global, ¿no? Entonces, más o menos 2.700 toneladas al año en este momento. 75% de esa cocaína sale por el Pacífico, ¿no? Y va, lógicamente, a mercados donde se puede ganar. Es un mercado Ujú. súper rentable, ¿no? Y una demanda que es estable o creciente en el tiempo. Hay 23 millones de personas que consumen cocaína a nivel global cada año. Y eso, pues, lógicamente, si hay una demanda inelástica, como dicen los economistas, es decir, que se estable en el tiempo, siempre va a haber una oferta para poder alcanzar esa demanda. Entonces, esa cocaína va a buscar la salida, ¿no? Entonces, lo que yo estoy anticipando un poquito es que va a salir mucha cocaína a través de la Amazonía. O sea, yo creo que si los traficantes, los narcotraficantes ven que por el lado del Caribe o el lado del Pacífico hay un riesgo mayor, pues primero van a seguir pues, mandando lanchas. Eso sí está claro, porque igual la probabilidad de éxito de llegar con una lancha a Estados Unidos o Centroamérica, donde sea, igual es muy alto, ¿sí? O sea, incluso con 10.000 tropas de estadounidenses en el Caribe, pues eso no cambia mucho, pero yo sí creo que va a haber una adaptación, un cambio hacia el río, o sea, hacia Brasil para buscar la salida por ahí. Y eso, lógicamente, va a aumentar la violencia en Brasil. Entonces, la cocaína busca su salida, o sea, eso es como una ley de mercado. Entonces, tenemos que buscar cómo mitigar los impactos de esos cambios de ruta que Sí, y seguramente quiero vienen. también en este punto, Juan, que oigamos lo que dice o lo que ha dicho el presidente Petro sobre estos asuntos. El presidente Petro ha sido probablemente el líder latinoamericano más vocal criticando esta estrategia. El presidente ha dicho, primero, que es inefectiva, un poco lo mismo que dice Michael, que esa no es la forma de combatir. El presidente cree que hay otras maneras de las que vamos a hablar más adelante, pero el presidente Petro pues también señala que muchos de estos pescadores pues no eran narcotraficantes ni son grandes narcotraficantes, aunque tampoco descarta la posibilidad de que estuvieran por 2 o 3 pesos llevando algún tipo de cargamento seguramente ilegal no a Estados Unidos porque no llegarían, sino a otra isla mucho más cercana en el Caribe o en el Pacífico. Esto dice el presidente Petro. Que hay un pescador que se llama Alejandro Carranza, que su familia acaba de llegar, está muerto, asesinado. Puede que haya por algunos $2 o $3 llevado algo ilícito en su lancha, que no podía llegar hasta Estados Unidos sino hasta una isla por aquí. Lo asesinaron. Él no era un narcotraficante. Ninguno de los 70 muertos que ya han sucedido son narcotraficantes. Los narcotraficantes viven en Dubái, en París, en Madrid, en Miami, en Nueva York. Viven donde está el lujo, donde está el trabajo.
El trabajo de estas personas son lancheros pobres sin oportunidades en la vida, termina llevándolos a ser empleados, obreros del narcotráfico. No merecen la muerte. No es cierto que esté destruyendo el narcotráfico lanzando misiles sobre lanchas de pobres. Bien, ahí está el presidente Petro, Juan, hablando pues de uno de los tantos episodios. El presidente Petro, por cierto, hizo una visita a la familia de ese pescador que él menciona, Alejandro, que pues lo que cree la familia es que desapareció en uno de estos bombardeos e insiste en que no era un narcotraficante. Pero antes de seguir con las operaciones en el mar, las sanciones, quiero que ampliemos, Juan, un momento el lente. Lo que está pasando en la relación entre Estados Unidos y la región también está atravesado por un clima político entre los Estados Unidos. Lo mencionaba Michael un poco al principio: migración, el asunto del fentanilo, la seguridad nacional, la campaña electoral. ¿Cómo ayuda ese contexto interno a entender un poco más lo que estamos viendo y lo que probablemente va a seguir pasando? La pregunta es si tal vez va a ser incluso mayor la extensión de los ataques de Estados Unidos en el Caribe y últimamente en el Pacífico. Sí, para hablar de eso, a mí me gustaría tocar un tema y es que la guerra contra las drogas y la política antinarcóticos tiene mucho Ujú. de performance, ¿no? De una cosa muy visual, muy fácil de entender, en donde los ciudadanos piensan que se está haciendo algo, independientemente de eso funciona. Y eso políticamente es súper relevante, porque a mí me parece que el tema de las lanchas es súper Sí, y fácil de de vender. entender, muy Ujú. difícil de digerir, ¿no? O sea, para la gente del común, pues ver por qué, o sea, si hay una lancha cargada y la hunden en medio del océano, parece que eso fuera una medida que está produciendo un resultado concreto. Entonces me parece que aquí hay una dimensión política y de relacionamiento, digamos, con la opinión pública y los ciudadanos que quieren mandar un mensaje de mano dura, fuerte, independientemente de si eso sirve o no. Y eso se conecta pues con lo que pasa en Estados Unidos. Este fin de semana en el país, Comfort Hero, la presidenta internacional del Crisis Group, le hacen una entrevista que me parece que ella tiene una buena respuesta para eso. Y decía que hay tres elementos muy claros como en esta narrativa. Primero, el tema de la migración, ¿no? Toda la narrativa que hubo en la campaña del muro, de frenar Ujú. la inmigración ilegal, de las deportaciones, y eso sigue siendo muy importante acá en Estados Unidos. Lo segundo es obviamente el tema de fentanilo, y ahí podemos hablar, pues porque todas las lanchas básicamente tenían cocaína. En unas declaraciones Trump dice que hay cocaína y fentanilo. Y lo tercero es que yo creo que no es un tema menor cuál es el mensaje que se manda a la región y sobre todo como la aspiración de que en América Latina haya gobiernos aliados de derecha tipo MAGA, en donde hay una postura a la seguridad que se reproduce, digamos, como esta manera de operar. Hay un efecto inmediato de eso, las operaciones en Río de Janeiro, ¿no? Y una operación que dejó decenas de muertos, sobre la cual hay pocas explicaciones, pero otra vez la imagen visual que se está haciendo algo. Entonces me parece que eso va a seguir, eso no Ujú. es una cosa que va a cambiar de manera pronta. El tema de migración, el fentanilo y la relación con los gobiernos latinoamericanos. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que viene? De todas maneras, esta situación debe dejar muy, Sí, muy inquietos a sí. los mexicanos, por ejemplo. ¿No? Y me parece que muestra como una ruta en la cual hay una justificación que políticamente es atractiva, pero que hay unos métodos que son Sí, de lo que supremamente habla Juan en la operación en problemáticos. Río de Janeiro hace un par de semanas contra el Comando Vermelo que ordenó el alcalde de Río y que fue pues una cosa muy sangrienta y que estuvo en los titulares de la prensa durante muchos días. Michael, me parece que es importante lo que dice Juan al final de cómo todo esto que tiene que ver con América Latina o con asuntos de política exterior realmente se explican por la política interna. Y yo pensaba ahora que es difícil a veces que los titulares que tienen que ver con América Latina lleguen a los diarios de circulación nacional en Estados Unidos, que se escriban reportajes en el Washington Post, en el New York Times sobre estos asuntos. Y ahora con esto de las lanchas, casi que 3 o 4 veces a la semana hay un reportaje, una discusión constitucional sobre si eso se puede o no, sobre cuál es la historia de los
pescadores. La agencia AP hizo una hace poco contando la historia de 5 de ellos y me parece que eso le da fuerza al argumento de Juan de lo que leyó de la directora de Crisis Group, y es que esto tiene que ver realmente con la política interna de los Estados Unidos mucho más que con lo que pasa en nuestros países, ¿no? Trump es un maestro de la economía de la atención. O sea, él sabe cómo poner sobre la mesa, sobre la agenda pública, temas que le conviene en las elecciones. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que el país, Estados Unidos, está empezando a ver un momento post-Trump, ¿no? O sea, la conformación de una, o intentando como, mira, lo que vimos es que cuando Trump no está cuando no está compitiendo de forma directa, los republicanos, pues les va súper mal, ¿no? Y de hecho, exacto, sí, yo no estuve en la ballot, dice, y es por eso que perdieron, por ejemplo, las elecciones para gobernador de Virginia, el redistricting en California. O sea, hay un montón de hechos que nos habla de que Trump es el maestro y cuando el maestro no está en casa, pues las cosas no van bien. Entonces, yo creo que esto les ayuda de alguna forma a cambiar la historia, ¿sí? O sea, de escribir una historia que les ayuda como a conformar una coalición más coherente, que no necesariamente depende de él. O sea, cuando uno mira el nivel de rechazo que tiene el público americano para las políticas que está implementando este gobierno, es altísimo. O sea, inflación, lo que llamamos affordability, desaprobación súper alto, incluso para temas migratorios. O sea, hay como un tema de overreaching de que este gobierno ha hecho, pues, ha implementado unas políticas súper mano dura que están muy hacia la izquierda comparado con donde está como el votante mediano. Entonces yo creo que hay pocas personas en Estados Unidos que no estarían de acuerdo con bombardear lanchas en el Caribe y el Pacífico. O sea, yo creo que el votante en promedio que está buscando una respuesta a la inseguridad, sea verdadera o sea artificial en Estados Unidos, identifica como las drogas como una amenaza pues importante para Estados Unidos y por ende es como una estrategia, como dice Juan, muy hábil. O sea, es una estrategia que vende muy bien en las elecciones en Estados Unidos. Vamos a ver si eso atrae la atención en un momento en que realmente el tema central en Estados Unidos tiene que ver con inflación, la economía, y vamos a ver si este truquito de desviar la atención funciona o no. A mí Jorge, sí me da curiosidad un poco también cómo lo percibe Paula, porque pues aquí tenemos como una conversación cruzada, que es un gringo viviendo en Colombia, un colombiano viviendo en Estados Unidos, y Paula que está ahí de lleno. Eh, pues también me da curiosidad cómo ve ella esto, ¿no? Si esto pela el nacionalismo, si al final del día hay que hacer algo y el problema es el método. Sí, no sé cómo percibes desde esa orilla esto que estamos hablando. Yo creo que atravesado por muchas complejidades, además para quienes nos ven y nos escuchan tienen que saber que básicamente estamos en una clase con profesor Juan Carlos y profesor Michael contándonos un montón de cosas que son muy valiosas y un poco en términos de desde dónde lo estoy mirando yo en este momento y cómo lo estamos viviendo. Yo quisiera resaltar un cambio que sí se ve un poco en el marco de lo que está pasando de las operaciones militares, particularmente desde esta narrativa de las organizaciones criminales transnacionales. Y a pesar de que no es algo completamente nuevo, lo relacionado con interdicciones marítimas durante años en el marco de los océanos, la forma y el contexto sí están siendo diferentes. Y antes estas operaciones se presentaban como parte de la guerra contra las drogas, de la mal llamada guerra contra las drogas, y ahora el discurso, otra vez yéndonos a lo narrativo, es mucho más cercano al de seguridad y de defensa, con un lenguaje casi que hace cercano a lo militar, creería yo incluso.
Incluso además están usando unas tácticas mucho más agresivas que yo creo que vale la pena destacar, y pues evidentemente estamos en esta conversación a partir de las destrucciones de las embarcaciones directamente, pero también como estas tácticas mucho más agresivas y relacionadas con el factor de seguridad y de defensa también se combinan con sanciones financieras y diplomáticas, es decir, ya no se trata solamente de, no sé, frenar cargamentos de sustancias que se dirigen hacia Estados Unidos supuestamente, sino de enviar mensajes políticos y de control territorial incluso en la Sí, región, un poco sí, en y el yo creo, sentido de lo que Paula, que estaban eso me abre mostrando la ustedes puerta para también. que nos pongas en contexto sobre las sanciones, porque este es el otro asunto coyuntural que mencionas, el Departamento del Tesoro haciendo lo que el gobierno de Estados Unidos ya había advertido, y es que se incluyó por ahora al presidente Petro, a la primera dama, a su ministro del Interior y uno de sus hijos en la famosa lista Clinton, en la lista de la OFAC. Esto, Paula, resumamos qué fue lo que ocurrió. Claro que sí. Lo que Ujú. hemos visto y lo que estamos viendo además casi que en tiempo real, pues han sido tipos de sanciones financieras que creería yo que son poco comunes en la región. Son medidas del Departamento del Tesoro que incluyen directamente a un presidente en ejercicio, en este caso pues al presidente Petro. No es una sanción judicial y yo creo que eso es importante, pero sí tiene consecuencias legales, bancarias, comerciales y pues evidentemente también de tipo y de peso diplomático incluso. En la práctica, lo que hacen estas sanciones es cerrar el acceso al sistema financiero en términos internacionales. Se congelan cuentas, se restringen también las transacciones y se pone en riesgo a cualquier actor que quiera hacer negocios con quien esté siendo sancionado. En este caso, los actores podrían ser empresas, bancos, personas naturales, etcétera. Y más allá del Sí. impacto económico, el mensaje político es muy fuerte y es una forma, otra vez, de aislamiento y de presión Ahora, tal vez, internacional a Juan, través aquí se nos ha de las olvidado, sanciones en sí pero mismas. Colombia recurrentemente hay personas que, y se incluyen en la lista Clinton, pero tal vez no son personas tan conocidas o que no están mencionadas permanentemente en los medios de comunicación, pero en otra época, antes de Internet, de cuentas de X y de todas estas cosas, esto ya había pasado en Colombia, sobre todo después del 8000. Sí, de hecho yo le preguntaba a Michael que si hay otro país en donde esto se le llame la lista Clinton. Porque efectivamente acá usted llega a Washington y habla de la lista Clinton y nadie le va a entender. O muy pocas personas. Y yo creo que para los más viejitos, digamos, ya que vivimos, digamos, como esa época, pues fíjese que no es una imagen ajena. Yo estaba recordando que Sí, Cuidado. el América de Cali, club del cual yo soy hincha, fue Polémico, metido en la lista de polémico. Clinton. sí. Sí, polémico. En la lista Clinton. O sea, hay referentes inmediatos en Colombia de lo que significa estar en esa lista. Eso no es una figura que sea ajena, ¿no? Entonces creo que aquí otra vez volvemos al tema de cuáles son también las implicaciones políticas. Yo escuchaba en estos días a un candidato presidencial que se refería a esto como que acercarse al presidente Petro en este momento puede ser contagioso Mm. en términos de las sanciones, ¿no? Y eso me parece, digamos, un mensaje político muy fuerte. Es decir, que al final del día se crea como esta sensación con unas afirmaciones o unas implicaciones que no son judiciales, pero que son unas acusaciones serias, ¿no? Estamos Sí. hablando de que estas decisiones se toman con base en una presunción o una acusación de que básicamente se está apoyando el narcotráfico. Ahora, Michael, yo creo que es importante mencionar que desde el punto de vista de los Estados Unidos, hoy y siempre, esto no es una decisión judicial. No se espera que para incluirse en la lista Clinton a una persona o en la lista de la OFAC o a una empresa, que se puede también, una organización, tengan que demostrar más allá de cualquier duda razonable que la persona sí es culpable de lo que se le acusa. Esto es básicamente político y así ha sido siempre. Si hubieran pruebas de que el presidente Petro fuera narcotraficante, pues Estados Unidos deberían revelarlos. ¿No? O sea, no hemos visto ninguna prueba de eso. Hay investigaciones en curso en Colombia sobre el ingreso a la campaña del presidente de dinero que sobrepasan los topes, por ejemplo, y de algunas de unas fuentes pues raras, ¿no? Pero eso son investigaciones judiciales que van en camino y pues no hay
condenas ni nada, ¿no? Entonces, eso por un lado, como las pruebas no existen o si hubieran existido, hubieran sido reveladas. Entonces, yo creo que por ese lado. La segunda pregunta es, ¿cuál es el efecto político de eso? Que es algo que mencionó Juan Carlos ahorita. ¿Eso fortalece a Petro o no? ¿Lo contagioso? O sea, yo tiendo a creer que la coalición de Petro le vende, pues, le está convencido de la idea que vende Petro, que eso es como, él es un campeón que es capaz de derrocar como el imperialismo que siempre nos ha afectado en Colombia, y ese como anti-yankee discurso vende, ¿no? Yo creo que en neto, o sea, seguramente va a perder a unas personas con lo contagioso, como dice Juan Carlos, pero yo creo que el balance es positivo para Petro. Eso es lo que diría yo. O sea, y él goza de alguna forma en el espacio público, él goza ese momento de ser como bajo ataque de poderes poderosos. Sí, Perdón la pero redundancia. Entonces, a sí, estas sanciones y a estas acusaciones sin mucho fundamento legal del gobierno de los Estados Unidos en contra de su persona, el presidente Petro lo que alega es que nadie como él ha luchado tanto contra las mafias. Hace referencia a su historia como congresista, denunciando las alianzas de paramilitares con políticos, cosa que es cierta y creo que se le reconoce en Colombia. Y eso creo que es cierto. Pero también el presidente utiliza mucho la claro. imagen de o la figura de las incautaciones. En el artículo que mencionábamos de 070, tú dices que esas medidas de las incautaciones son poco efectivas. No sé si con esa palabra, pero creo que es lo que tratas de decir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le explicamos a una persona que eso, a pesar de que se publicita mucho, Jorge, tampoco tiene muchos efectos? Sí, Juan, no sé si. un tema de contexto, y es que en realidad cuando uno Ujú, revisa lo que ujú. la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que en inglés es la OFAC, para meter personas en esa lista, ellos señalan tres Sí, motivos. El aumento récord de la producción de cocaína de sí, Colombia bajo el mandato Petro, yo creo que es check. La presunta Sí, oferta de sí, beneficios a organizaciones narcoterroristas, y esto tiene que ver con la paz total, y ahí podemos entrar a una interpretación. Y ojo que yo no estoy sí, justificando sí. si está bien la decisión o no, sino los argumentos que hay detrás de esa decisión. Es decir, esto tiene que ver con paz total. Y lo Ujú. último es la falta de cooperación con Estados Unidos en materia de control de drogas. Y esos son como los tres motivos que exponen y justifican los principales. Entonces, por eso el Son presidente falaces, Petro sí. también al final del día trata de mostrar que esos argumentos pues no son ciertos. Claro, eso en titulares y en la polarización política que tenemos, Sí, sí. termina en el teléfono roto de que Petro está en la lista porque es narco. Pero la conversación, los argumentos van esto es como la declaración formal de la implicación de que él está en la lista. No, entonces, Michael, no sé si, claro, está la pregunta si esta argumentación de Petro, qué tanto peso tiene en términos de debatir que si se ha hecho lo que se tenía que hacer. claro, yo creo que él utiliza Ujú. las cifras de incautaciones para mostrar que está luchando contra el narcotráfico. Como dices tú, Juan Carlos, como una forma de contraatacar, digamos, el argumento de que no ha hecho nada. Pero esa forma de hablar tiene como el efecto perverso de seguir insistiendo de que eso es una medición, una medida de éxito, que no la es. ¿Sí? O sea, por muchas razones. Primero, porque cuando hay más cocaína, se incauta más. O sea, es como casi podría haber como un efecto casi mecánico entre la oferta y lo que uno logra incautar. Es decir, que si hay más cocaína circulando, es más fácil incautar más. Entonces, yo creo que uno podría ver eso como una forma de declarar el fracaso de la guerra actual contra las drogas, porque eso simplemente nos dice que normalmente las incautaciones crecen con el número de cultivos, crecen con el número, la cantidad de cocaína que se produce. Entonces, dudo mucho que esto fuera como una buena medición para mostrar éxito, por un lado. Y dos, replicamos con los mismos errores. O sea, seguimos insistiendo que hectáreas bajo cultivo, incautaciones son como
la forma que deberíamos juzgar la política antidrogas en Colombia, Sí. en el mundo, y eso es simplemente como entregarle a Estados Unidos la razón. Y el sistema internacional de control de estupefacientes. Y no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que si seguimos insistiendo en las mismas métricas que utilizan los otros, ya perdimos de entrada. ¿Sí? O sea, lo que deberíamos estar insistiendo es cuántas personas están consumiendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso se ha bajado, eso se ha incrementado, no se ha incrementado. ¿Qué medidas se están implementando para reducir los riesgos y daños asociados con cada eslabón de la cadena? Estamos matando campesinos que están cultivando coca, estamos desperjando campesinos que están cultivando coca. ¿Qué tan buenos son las salas de consumo supervisado para poder evitar sobredosis? Mejor dicho, puedo echar carreta aquí por mucho tiempo sobre esto, pero siento que cuando el presidente insiste en utilizar las mismas cifras, las mismas métricas que ha utilizado Estados Unidos para los últimos 40 años, pues eso es el primer presidente de la izquierda en la historia de Colombia, supuestamente. Me parece como un despropósito que él sigue insistiendo en utilizar este tipo de mediciones. Paula. No sé si Paula y Juan Carlos estén de acuerdo conmigo. Sí, no, completamente. Yo creo que evidentemente Michael nos presenta también un panorama donde la complejidad va más allá incluso como del acto en sí mismo, sino también lo que esto representa en términos de relaciones y también en términos de la efectividad en sí misma de la política de prohibición y de cómo la guerra contra las drogas podría entenderse como una guerra fallida en donde hay un fracaso que tiene ecos desde donde se le mire, desde donde queramos tener un ángulo incluso de medición de ese mismo fracaso. Juan. A mí hay una cosa ahí también que es, yo creo que estamos en un momento muy complicado de la narrativa, ¿no? Y lo que yo veo es que a esta narrativa de ir de frente contra el crimen, los carteles, operaciones, ¿no? Es difícil contraponer la narrativa de la evidencia. Y eso creo que merecería otra conversación, pero desde la orilla de la evidencia y de los que tenemos dudas ciertas y fundadas si esto va a tener realmente un desenlace pues que muestre algún tipo de eficiencia o efectividad. Yo creo que hay una cosa muy fregada ahí en términos de además de las elecciones en Colombia y de cuál es la narrativa que se contrapone, ¿no? En estos días he escuchado a alguien que ha hablado con varios candidatos presidenciales y la mayoría de los candidatos dicen casi que, o sea, yo veo pocos chances de que yo pueda ganar las elecciones si me resisto a este tipo de medidas, o sea, si tengo un discurso alternativo. Y eso creo que está generando mucha fuerza. Entonces, aquí en el podcast, en este episodio, hemos tratado de explicar como en términos técnicos, operativos, las medidas, pero a mí me da la sensación que al final la disputa está en lo narrativo, en los titulares, en cómo se cuenta esto, en la historia del villano y el que salva. Es otra vez esa narrativa que vuelve inevitable la guerra contra las drogas, el uso de la fuerza, ¿no? Esa es la manera que tenemos una amenaza, ese mundo oscuro del cual tenemos que salvarnos. Y aquí están las herramientas para aplicar el bien y recuperar la sociedad. Yo quería preguntarle a Michael cómo cree que esto va a impactar esta campaña política que ya empezó en Colombia. Es verdad que muchos candidatos, pero posiblemente en enero, cuando empiecen a reducirse la cantidad de candidatos que tenemos, creo que es buen momento para pues para tratar de entender qué es lo que va a pasar y qué es lo que van a proponer. Y yo estoy de acuerdo con Juan, yo creo que no va a haber mucha posibilidad distinta a volver a una política de mano dura, probablemente con un cierto pragmatismo, al decir si en Estados Unidos las cosas no cambian y no parece que vayan a cambiar, pues no es muy práctico para Colombia hacer una cosa distinta. Eso lo podemos discutir, pero ¿cómo cree Michael que todo esto que ha pasado va a terminar influenciando nuestra propia campaña política acá, incluso con los candidatos más liberales? Sí, yo tengo emociones muy encontradas acá. Yo sí siento que estamos viviendo en un momento de populismo, y eso sí está claro, de falta de confianza en instituciones y por ende hay candidatos que se comprometen a romper cosas, suelen ser muy, muy atractivos, ¿no? Yo creo que, como dice Juan Carlos, casi todo el mundo está diciendo que hay que volver a despejar. Incluso el mismo
Gustavo Petro en un tweet hace unos meses dijo que deberíamos volver a despejar con glifosato. Entonces, el margen de maniobra para políticas innovadoras en la política de drogas es mínima, por razones múltiples. Uno, la presión de Estados Unidos, pero también el crecimiento de la hoja de, pues, la extensión de la hoja de coca en Colombia. Yo creo que pues hay muy poca oportunidad el momento de experimentar fue durante este gobierno y siento que pues se perdió esa oportunidad, ¿no? Entonces yo veo que o va a haber un gobierno de derecha si se logra como a consolidar ese movimiento que están intentando consolidar. Podemos hablar de nombres si quieren, podemos apostar si quieren sobre quién, si, quién va a llegar hasta ahí. Yo creo que hay un mundo en que alguien del Frente Amplio, digamos, logra a ganar y adoptan unas cosas muy valiosas de la política de drogas de este gobierno, pero también entiende que sin la recuperación del control territorial en la mayoría del país, esas promesas van a ser incumplidas, Sí. ¿no? Entonces yo creo que para mí eso sería pues una salida en la política de drogas. Tengo preferencias políticas más allá de eso que no tenemos tiempo para discutir en otro momento de pronto, Espinosa. Pero sugiero que realmente hagamos la revisión de qué es lo que se ha hecho durante este gobierno, que vale la pena recuperar o vale la pena implementar, porque realmente no se implementó mucho de lo que se propuso. Obviamente, pues la campaña es una cosa y gobernar es otra cosa, ¿no? Entonces yo espero que habría algún tipo de apertura, incluso si es un gobierno de centro de derecha, de seguir la evidencia un poquito. Yo también tengo mi escepticismo, como tiene Juan, de que eso es un momento para la evidencia, pero sin eso no tengo optimismo, entonces yo me tengo que quedar con ese optimismo. Bueno, Jorge, yo quería mencionar algo corto y es que decir que nosotros en este episodio conscientemente hemos dejado de lado el tema de Venezuela. Es decir, que no quiero dejar la sensación de que estamos ignorando el hecho de que detrás de lo que aparece como política antinarcóticos, guerra contra las drogas y mano dura, también hay todo un debate si esto es el paraguas o la estrategia para presionar al gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, no lo abordamos en este episodio porque básicamente nos centramos en las drogas y en Colombia, pero eso obviamente hay que tenerlo en cuenta, que esto tiene un trasfondo que va más allá de las drogas. Sí, sin duda, yo iba a y de las que ya han pasado. Y quería decir además que también en el artículo de Michael, que hemos mencionado mucho, lo podemos dejar de pronto en los comentarios del episodio, en ese artículo también creo que Michael menciona un poco la frustración que siente Paula, de nosotros creo que la que más, por el hecho de que durante este gobierno creo que tampoco se va a lograr avanzar en la regulación del cannabis. Incluso la regulación del cannabis medicinal ha llegado un poco tarde, cuando ya muchas empresas no existen más, están quebradas, apostaron por una cosa que finalmente pues no ocurrió. Y creo que esa es una buena manera también de entender pues esas promesas incumplidas. No digo que sea todo culpa específicamente del gobierno. Las cosas son mucho más complejas y a veces se requieren otras manos, pero pues yo creo que eso hace parte también de una conversación que en Colombia seguimos teniendo pendiente. Yo con eso quiero cerrar. Como dice Juan, hemos hablado de mucha cosa, hemos abarcado los bombardeos, las implicaciones legales, la política interna de los Estados Unidos, lo que quiere decir para Colombia, la reacción del presidente Petro, la reacción y el argumento del presidente Trump y finalmente todo el asunto de la política interna en Colombia, que puede pasar de cara a las elecciones, que yo creo que va a ser una conversación que pues vamos a tener que seguir teniendo de aquí en adelante a medida que los candidatos empiecen a plantear lo que quieren hacer con este problema que lo sigue siendo. A los tres, gracias. Michael, por acompañarnos, de verdad, gracias. Creo que fue muy esclarecedor. Un abrazo, Juan. Como siempre, gracias. Y Paula también lo mismo. Dejamos el episodio entonces y los comentarios y espérenos en un próximo episodio que vamos a hablar de otros asuntos bien interesantes. Por ahí vamos a hablar un poco más de fentanilo y de otras cosas que están pasando y que están ahora en la coyuntura y que seguramente van a seguir estando ahí por mucho tiempo más. A ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. Chao. No olviden seguirnos en las redes sociales de Elementa. En Instagram estamos como @elementa_DDHH y en X como @elementa_DDHH. Recuerden también que pueden escucharnos en Spotify y en Apple Podcast y ver este episodio en nuestro canal de YouTube Elementa DDHH. Chao.
Este episodio fue posible gracias a las voces y la conducción de Jorge Espinosa, Juan Carlos Garzón y Paula Aguirre, la producción de Paula Barrero, la edición de audio y video de Estudios Stereotape y Dawa Producciones y por supuesto al apoyo de Elementa Derechos Humanos. Un agradecimiento muy especial también a nuestros invitados, quienes con su conocimiento y experiencia nos ayudaron a comprender mejor la situación de las drogas en el país. Sin su voz y sus aportes no sería posible informar y contar estas realidades. Gracias también a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Chao.